y estaré continuando con un tema titulado La revelación de la vida. Les voy a hablar profundamente de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cómo discernir? ¿Cómo entender? ¿Cómo asimilar la vida? Y el texto base de esta revelación, de este tema, la revelación de la vida, es San Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que vamos a comenzar con la primera lección. La lección de esta tarde para este culto es el conocimiento real de la vida. El conocimiento real de la vida. Por medio de las Sagradas Escrituras, Dios ha revelado la vida como una realidad divina y una experiencia humana. Una realidad divina y una experiencia humana. Así está revelada la vida en las Sagradas Escrituras. Sabemos por la palabra de Dios que la vida divina es una realidad espiritual, y por experiencia personal sabemos que la vida también es una manifestación humana. Pero, ¿qué es la vida? ¿Cómo podemos definir la vida? ¿Qué discernimiento tenemos personalmente de la vida? Usted tiene vida, vida humana, pero también promesa de vida divina, de vida eterna en Cristo Jesús. Pero ¿cómo asimila usted como ser racional, espiritual, inteligente? ¿Cómo asimila la vida? Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, ¿cómo estamos asimilando la vida? ¿Qué definición tenemos de la vida? ¿Qué concepto o qué discernimiento tenemos de la vida? Ahora, para tener un conocimiento real de la vida, para poder definirla y discernirla correctamente, tenemos que ir a la Biblia como revelación de Dios para tener un conocimiento bíblico, espiritual y verdadero acerca de la vida. Ahora vamos a meditar, a partir de hoy en adelante, vamos a meditar 6 aspectos acerca de la vida. Ahora no se espante porque no voy a abordar los 6 aspectos hoy. Es demasiado profundo para que en 40 minutos yo pueda definir estos 6 aspectos. Solamente voy a meditar el primer aspecto para que podamos tener un conocimiento bíblico real, verdadero y espiritual de la vida. Solamente a manera de lista voy a mencionar los 6 aspectos y hoy solamente nos quedaremos con el primero. Primer aspecto, la esencia real y original de la vida. De eso vamos a meditar hoy. El próximo mes vamos a meditar en el otro aspecto. La vida es el fluir de Dios. Tercer aspecto, la vida es el contenido de Dios. Cuarto aspecto, la vida es Dios mismo. O el último aspecto, la vida es Cristo. Son los aspectos que estaremos meditando. Vamos con el primero, la esencia original y real de la vida. La esencia original y real de la vida. La palabra esencia significa las características permanentes y fundamentales de algo, sin las cuales no sería lo que es. La vida tiene características esenciales y fundamentales que hacen de ella una realidad divina, pero también humana. Miremos en la revelación de Dios algunas características esenciales
de la realidad de la vida. Primera de Juan 5:12. Vamos a ir a la palabra para mirar esta característica de la realidad de la vida. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la vida? ¿Qué revela Dios acerca de la vida? Primera de Juan 5:12. Gloria al Señor. Léalo conmigo, por favor. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios, no hay pretexto para leerla. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí hay muchos puntos para meditar. Podría hacerle una pregunta a usted. ¿Usted tiene al Hijo? Es crucial, es decisivo, es indispensable e importante que usted tenga al Hijo de Dios. Que el Hijo de Dios esté en su corazón, en su persona, en su vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora escuche y aprenda. La palabra vida que se menciona en este texto es la palabra griega zoe. De ahí se traduce en nuestro lenguaje la palabra vida, de la palabra griega zoe. Y la palabra zoe, con Z para los que están apuntando, define la vida más alta que existe en el universo. La vida divina, la vida eterna, la vida increada, la vida de Dios, la vida consciente, la vida racional, la vida moral, la vida espiritual, la vida sabia, la vida inteligente, la vida verdadera con conciencia espiritual, celestial, la única vida verdadera en todo el universo, la vida que contiene y expresa la realidad espiritual de Dios. Esa clase de vida es la que se está revelando aquí. El que tiene al Hijo tiene la vida, esa calidad de vida, esa vida, la vida más alta, la vida más superior que puede existir en todo el universo. Mire qué privilegio tenemos. Tenemos al Hijo como nuestro Señor, como mi Salvador, como mi Rey. Entonces tengo la vida. ¿Cuál vida? La vida más alta que puede existir. La vida divina, repito, la vida eterna, la vida increada, la vida de Dios, la vida consciente, vida racional, vida moral, vida espiritual, vida sabia, vida inteligente, la vida con sentido y conciencia espiritual, vida celestial, la única vida, la verdadera vida, a lo que se le llama verdaderamente vida que puede existir en el universo, que contiene y expresa la realidad espiritual de Dios. ¿Se da cuenta la característica que tiene la vida? Una grande, aquí tenemos, por la revelación de la palabra, tenemos una grande característica de la realidad de la vida, de lo que realmente es la vida. La palabra zoe traduce la palabra vida como una realidad divina, eterna, y revela a Dios como esencia y fuente de esta vida. Por medio de esta característica podemos discernir que Dios es la esencia real y original de la vida. Voy a volver a leer. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí yo veo algo muy poderoso.
esta revelación de Dios en 1 de Juan 5:12 establece que la vida es una realidad divina. ¿Por qué establece, por qué relaciona, por qué revela que la vida es una realidad divina? Porque señala al Hijo, a la persona de Cristo, a la persona del Hijo eterno de Dios como fuente de vida. Y toda persona que tiene al Hijo tiene la realidad de la vida. Pero también está revelado que aquel que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas palabras hablan acerca de la realidad de la vida. El que tiene a Dios tiene la realidad de la vida, tiene vida verdadera, vive realmente. El que no tiene a Dios no tiene la realidad de la vida. Dicho de otra manera, dice Dios que no tiene vida. Y esto significa entonces que no vive realmente. No vive realmente. Puede existir biológicamente, pero no vive en la realidad de la vida. ¿Qué significa esto? Que a los ojos de Dios, solo la vida divina, la vida de Él mismo, es la verdadera vida. Fuera de la vida de Dios, ninguna vida que nosotros conocemos, las vidas que nosotros asimilamos, las vidas que nosotros entendemos, fuera de la vida de Dios, ninguna clase de vida puede considerarse vida. La vida de Dios es la única vida verdadera. De ahí la importancia de estar en Dios. Esta clase de vida divina fue la que fue puesta internamente en Adán cuando fue creado. La vida divina fue la que recibió Adán como soplo de Dios, y fue la vida de Dios en su espíritu, porque Adán en su creación era un ser espiritual. Originalmente Adán era un ser espiritual expresado y habitando en un cuerpo humano. Era tan espiritual Adán en su creación original, hermanos, era un hombre completamente espiritual. ¿Saben por qué digo que era un hombre completamente espiritual? Porque estaba desnudo y no conocía vergüenza, no tenía morbo. Era un ser completamente espiritual habitando en un cuerpo humano, sin pecado, sin maldad, sin malicia, sin morbosidad. Y en ese ser, en ese cuerpo, fue depositada la vida de Dios cuando Dios sopló sobre él. La conciencia de pecado, la conciencia de vergüenza y desnudez vino después que él peca. Entonces, en esencia, la vida que tenía Adán en su estado original era la vida de Dios, la vida espiritual. Y esta clase de vida espiritual se alimenta directamente de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hablándonos a nosotros, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento de la vida eterna. Por eso Adán, teniendo la vida de Dios en su espíritu, se le permitió que comiera el árbol de la vida, pero tontamente no quiso. Prefirió el árbol que contenía muerte. Pero él pudo haber comido del árbol de vida,
porque la vida de Dios se alimenta directamente de Dios. Esta clase de vida divina es la que recibe el creyente en su espíritu. La vida de Dios en nosotros bíblicamente se le llama vida eterna, y esta es la realidad de la vida. La vida de Dios en nuestro espíritu humano es la realidad de la vida, la verdadera vida de acuerdo a la revelación de Dios. Considera esto: la verdadera vida tiene que ver con el espíritu, no tanto con el alma, menos con el cuerpo. La verdadera vida, la vida eterna, la realidad de la vida es a nivel espíritu. Hay otra clase de vida que nosotros conocemos, la vida psique, de donde viene la palabra psicología. Psique, psicología. Y la vida psicológica, la vida psique, es la vida del alma. Y es una experiencia de vida inferior, corrupta, pecaminosa. La vida del alma en sí misma no califica para ser una vida auténtica, verdadera, real delante de Dios. El alma contiene muerte por causa de la naturaleza pecaminosa. El alma, por causa del pecado, muere. Así que la vida del alma no califica para que pueda ser considerada por Dios como verdadera vida. No califica para que sea la realidad de la vida. La vida del alma no es suficiente. La vida del alma. Por eso el creyente tiene que buscar la vida en su espíritu. Tiene que experimentar la realidad de la vida en su espíritu. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros nos conformamos, nos adaptamos con la vida del alma. Y pensamos que sentir, respirar ya es suficiente. Y lamentablemente, cuando nos conformamos con sentir, tener emociones y respirar, o tener experiencias físicas placenteras, pensamos que estamos disfrutando la vida completamente, pero no es verdad. Porque la vida del alma no es suficiente para que Dios la considere completamente vida, la realidad de la vida. Ahora, hay vida también en el cuerpo, porque el espíritu tiene vida, el alma tiene vida y el cuerpo también tiene vida. La vida del cuerpo es la vida bios, de donde viene la palabra biología. La vida biológica del cuerpo también es una experiencia de vida muy limitada. La vida del cuerpo tiene sentencia de muerte. Por eso el cuerpo muere, porque hay una sentencia que lo que es del polvo, al polvo volverá. Entonces estamos mirando tres clases de vida: la vida del espíritu, la vida de Dios, la vida celestial, la vida divina, que se le llama la vida Zoe, y estamos comparándola con la vida psique, la vida del alma, y con la vida de bios, la vida del cuerpo. Y la vida del alma y la vida del cuerpo no califica para que pueda ser considerada por Dios como la realidad de la vida. Por eso se nos revela: el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y a qué clase de vida se está refiriendo? ¿A la vida del espíritu, a la vida del alma o a la vida del cuerpo? A la vida del espíritu, la vida de Dios, la vida divina. Ahora escuche esto y escúchelo con mucha atención.
Según la revelación de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Escuche este comentario. El ser humano, cualquier ser humano, no importa que sea pobre, rico, que tenga un doctorado o que no haya ido ni al kinder, sepa leer o no sepa leer, tenga dinero o no tenga dinero, sea guapo o sea feo, cualquier ser humano, no importa el estatus, ni la raza, ni la economía, ni la sabiduría que tenga, cualquier ser humano que no tiene a Cristo, que no está en Dios, no tiene la realidad de la vida. Es una pobre alma, un alma llena de muerte por la naturaleza pecaminosa interna, y en lo exterior, en lo físico, es materia biológica con sentencia de muerte física. Y en esta condición se encuentra todo aquel que no tiene a Cristo, no vive en la realidad de la vida, simplemente existe. ¿Sí escuchamos? El que no está en Dios, el que no tiene a Cristo, no está en la realidad de la vida. Es un alma que existe, llena de muerte. Y hablando en lo físico, no importa el cuerpo escultural que tenga, no importa si es joven y tiene una piel tan hermosa como la de un bebé, simplemente si no está en Cristo, no está en Dios. Si no está en Cristo, no tiene la vida. Entonces es un bulto de materia biológica con sentencia de muerte física. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y en la revelación de Dios, solo la vida de Dios figura como la realidad de la vida, la única y verdadera vida. Vamos a mirar otros textos. San Juan 1:4, al Evangelio de Juan 1:4, hablando de Cristo. En Él estaba la vida. ¿Dónde se encuentra la vida? La verdadera vida, ¿dónde está? ¿Quién es la fuente? El emisor, Cristo, el Hijo. Y la vida era la luz. La palabra luz viene de la palabra griega fósforo. Fósforo. La vida era la luz de los hombres. ¿Saben cómo entiendo yo espiritualmente este texto? Que la vida divina, la vida de Cristo, la vida de Dios, es la chispa de la vida de los hombres. Y la vida era la chispa de los hombres, la luz de los hombres. Como cuando un carro se queda muerto en la pila, se descargó la pila, ¿qué es lo que le hacen para que vuelva otra vez a arrancar? Le dan un chispazo, ¿verdad? Y en el momento cuando le conectan los cables del otro carro, hermanos, y le encienden, se sacude el carro, tiene vida, tiene movimiento, empieza el motor a encender de nuevo. Entonces Cristo es la verdadera vida, es la luz. La vida era la luz de los hombres, y esa vida es Cristo, es Dios. La verdadera vida, la vida original. San Juan 3:36, mire lo que dice. San Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
Por eso le decía yo que el que no está en Cristo es una pobre alma llena de pecado. Y hablando físicamente, es materia biológica con sentencia de muerte física. La vida sin Dios no es nada. No es nada, hermanos. Y mire qué tan arrogantes somos cuando no tenemos a Dios. Presumidos, soberbios, indiferentes, rebeldes, orgullosos. No somos nada. Sin Dios somos un alma desgraciada bajo condenación de muerte, un bulto de carne. Porque la vida que tenemos en el alma, si Dios no está presente, no califica como vida. La vida que tenemos en el cuerpo, el joven puede estar muy fuerte, muy guapo, la señorita muy elegante, muy bonita, muy saludable. Esa vida del cuerpo no califica como verdadera vida delante de Dios. No califica. San Juan 10:10 se nos revela la verdadera vida. Y quiero leer solamente una parte de ese texto. Una parte. La última parte dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Esa es la realidad de la vida. Cuando Cristo llega a tu persona, dejas de existir y empiezas a vivir. Es hasta que Cristo llega. Por eso dice: yo he venido. Y cuando Él llega a tu persona, es cuando empiezas a experimentar la verdadera vida. Aquella vida que no necesitas trago para ser feliz. Aquella vida que no necesitas estar metido en un montón de dinero para tener paz. Aquella vida que no necesitas estar en compañía de muchos para sentirte contento. La verdadera vida llega cuando llega Cristo a nuestra persona. Y no es una vida limitada. Dice: y para que la tengan en abundancia. Esa es la realidad de la vida. Todos estos textos revelan que la realidad de la vida consiste en que es divina y eterna. Esa es la realidad de la vida. Ponga estas palabras en su espíritu, en su conciencia. Me gustaría que lo repita conmigo. La realidad de la vida es que es divina y eterna. En eso consiste la verdadera vida. Esa es la realidad de la vida. Es divina y eterna. La verdadera vida entonces es divina y eterna y tiene a Dios como origen, fuente y suministro. Ahora voy a detenerme en estos dos pensamientos. La vida es divina y eterna. Vamos por el primero. La vida verdadera es divina. Otra característica de la verdadera vida: la verdadera vida es divina. Y la palabra divina significa la naturaleza de Dios. La vida que contiene Dios es divina. Vida divina es aquella que trasciende todo y es distinta a todo. Por consiguiente, solo la vida de Dios es divina. Y esta vida divina es Dios mismo en esencia y en sustancia. Así que yo puedo decir: Dios es la realidad de la vida divina. Segunda característica: la vida verdadera es eterna. No solamente es divina, sino que la vida verdadera es eterna. Y se le llama vida eterna. Tener eternidad significa no tener principio, no tener comienzo,
no ser creado, existir para siempre, con una existencia inmutable. La vida eterna es la realidad de Dios mismo. Dios es la vida. Él no tiene principio. Él existe desde la eternidad hasta la eternidad. Y así como es Dios, es la vida eterna. La vida de Dios es increada, no tiene principio, no tiene fin, es para siempre y por toda la eternidad. Y esta vida divina y eterna es la que Dios ha depositado en cada uno de nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad de la vida en nosotros, los hijos y las hijas de Dios. La vida de Dios en nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser. Esta es la calidad de vida que usted tiene. Yo creo que ese aplauso me da a entender de que sí me estoy explicando, ¿verdad? La vida es Dios mismo. Y Él mismo se ha sembrado como vida en nosotros. Una vida superior a la expresión psicológica del alma. Una vida superior a la expresión biológica del cuerpo. Solo la vida que es divina y eterna puede considerarse vida, porque la vida denota y expresa algo viviente. Y todo lo que se considera vida, escucha y aprenda esto, todo lo que se considera vida debe de ser algo inmortal. Todo lo que se considera vida tiene que ser algo inmortal. Y lo inmortal es inmutable, sigue igual, permanece y continúa viviendo aún después de haber pasado por toda clase de golpe, dolor, prueba, sufrimiento o tragedia. Permanece. Todo lo que tiene vida, nada lo puede destruir, nada puede acabarlo, nada puede derrotarlo. Lo que realmente tiene vida está en la realidad de la vida que nunca muere, que nunca termina, que nunca caduca. Todo lo que tiene vida. Estoy hablando de la vida que viene de Dios. Por eso en San Juan 11:25, mire la expresión de esta vida. Mire la ejemplificación de esta vida. San Juan 11:25, mire lo que dice. Y póngale discernimiento a esta frase. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea que lo que tiene la vida de Dios no muere jamás, nunca muere, mi hermano. No desaparece. Aunque la muerte lo golpee, aunque la fatalidad lo toque, aunque la adversidad lo golpee, no muere. No caduca, no desaparece, no se desvanece. Aunque esté muerto, vivirá. Esta es la vida divina, esta es la vida eterna, esta es la realidad de la vida, que aún más allá de la muerte seguimos teniendo vida, y vida en abundancia, la realidad de la vida. Esta es la realidad de la vida, hermanos. Y esta clase de vida es superior a la vida del alma. Es superior a la vida del cuerpo. La muerte no puede terminar con esta vida. Por eso el que tiene esta vida está en vida de resurrección, en vida eterna. El Señor Jesucristo, como la máxima expresión, escuche con atención esto, por favor. El Señor Jesucristo,
como la máxima expresión, manifestación y corporización de la vida, no pudo ser retenido por la muerte. Los dolores y el sufrimiento de la muerte no pudieron terminar con él. Hechos 2:24. Vamos a comprobarlo. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido. Ahora entiendes por qué él decía: yo soy la vida. Yo soy la vida. Y es mayor el poder de la vida que la sentencia de la muerte. Siempre es superior el poder de la vida que la sentencia de muerte. Ya para entrar en la conclusión, la realidad de la vida consiste en su poder eterno e indestructible. Hebreos 7:16 es la última cita, mis hermanos. ¿No se goza por ello? Ya terminamos. Hebreos 7:16. Mire con atención lo último. Está hablando de Cristo como sacerdote, en su sacerdocio, en su ministerio, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. En la realidad de la vida, no importa el golpe o la destrucción que usted sufra, no importa la magnitud de la enfermedad, no importa el tamaño del dolor o del sufrimiento, todo lo que tiene vida permanece viviendo por encima de todo lo trágico, doloroso, mortífico, trágico, mortal que pueda venir. Y permanece siempre viviendo en la misma realidad de conciencia. En todo el universo, fuera de Dios, no existe otra realidad de vida semejante. Desde el punto de vista, desde la eternidad, solo la vida de Dios es vida. No solo tiene el nombre de vida, tiene la realidad de la vida. Y de esta manera satisface completamente la definición de lo que se llama vida. Por ello, conforme a la naturaleza divina y eterna de la vida de Dios, la vida de Dios es la única y verdadera en todo el universo. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que usted esté consciente que esta clase de vida tenemos. No es cualquier vida la que tenemos. Tenemos la vida más alta en el universo. Por eso, aunque viene la prueba, no desaparecemos. Aunque viene el dolor, no desaparecemos. Mire, la verdadera manifestación y expresión de la vida de Dios en el creyente se mira que a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo negativo que venga a golpear su vida, a pesar de todo eso, siempre permanece firme. Ahí se mira
la expresión de la vida. Pero aquel creyente, cuando llega la enfermedad, cuando llega el problema, cuando llega la prueba, sale corriendo y desaparece, nunca tuvo a Dios en su persona como realidad de vida. Nunca experimentó la vida de Dios en su espíritu. Y pudo haber estado en el templo y ser el más gritón, el que más brincaba, el que más danzaba, el que más lloraba, pero solamente vivió en la vida de su alma. A lo que más pudo llegar es a la vida del alma. Pero cuando la realidad de la vida llega a nuestro espíritu, es muy difícil que la prueba, el dolor, la tragedia, la enfermedad nos haga desaparecer. Por eso Pablo decía: ¿quién me apartará del amor de Dios? Y hace una lista. Nada me podrá apartar de su amor.